Lección número 23. Algunos principios fundamentales de la moral católica. Antes de entrar en detalles, debemos comprender claramente las bases de la perspectiva católica sobre la moral. ¿Cuáles son las partes del acto moral? Existen reglas morales universales que se aplican a todos, en todo lugar y en toda circunstancia. ¿Cómo funciona la conciencia y qué hace por nosotros? Encontrarán las respuestas a estas y otras preguntas en la lección número 23 del audio curso Lookhart. Algunos principios fundamentales de la moral católica. Sección 23. Algunos principios fundamentales de la moralidad católica. Este folleto, que es la sección 3 de la parte 3 de nuestro curso de Cristianismo Católico, junto con el cuadernillo que le sigue, Virtudes y Vicios, parte 3, sección 4, explica algunos principios básicos de la moral de la ley natural, cómo se define en Naturaleza Humana como la base de la moralidad, parte 3, sección 2, parte 3, secciones 5 a 10, enfocarán en la ley divina, o sea, los 10 mandamientos. 1. El asunto de los principios. 1. Los principios son indudables. Si hay algo que la mente moderna secular alega que es indudable con respecto a la moral, es que nadie puede realmente estar seguro respecto a la moral. Si hay algo sobre los creyentes religiosos que es absolutamente incomprensible para la mayoría de los medios de comunicación, educación pública y el periodismo de hoy, es el hecho de que los creyentes alegan que ellos pueden saber real y verdaderamente qué es el bien y qué es el mal. En otras palabras, los principios morales. Característicamente, la gente moderna siempre dice que la moral es un asunto complejo. G.K. Chesterton explicó por qué. La moral es siempre terriblemente complicada para el hombre que ha perdido todos sus principios. 2. Los principios son universales. Ellos son como leyes o fórmulas científicas, como F suma ma o E suma mc al cuadrado, declaraciones que son ciertas para todos los tiempos, lugares y situación. Así como toda la materia obedece las leyes de física, todos los hombres debieran obedecer las leyes de la moral. En cualquier campo los principios ponen orden al caos. 3. Los principios son objetivos. Los principios morales, como la regla de oro, haz a otros lo que quieras que te hagan a ti, están basados en hechos objetivos. En este caso, el hecho de que todas las personas son iguales en valores morales y derechos. Los principios morales no son arbitrarios ni subjetivos, sino realistas y objetivos, como lo son los principios científicos. El método de descubrirlos, por supuesto, no es el método científico, porque el bien y el mal no tienen cualidades que se manifiesten a los sentidos como color o forma, y no pueden ser medidos por las matemáticas. 2. Los principios morales son necesarios para la salvación. Si usted no cree en ningún principio moral como objetivamente cierto y obligatorio, probablemente usted tampoco creerá en el pecado, porque el pecado consiste en desobedecer las verdaderas leyes morales. Pecado significa más que eso, divorcio de Dios, pero no menos. Y si usted cree que no hay pecado, usted no puede arrepentirse de los pecados. Y si no hay arrepentimiento de los pecados, no hay salvación. Esta no es solamente la enseñanza de un escritor individual, o hasta del catecismo, o de la iglesia. Esa es la seria y repetida enseñanza de todos los profetas, y especialmente del mismo Cristo. Eso no significa que las personas cuyas mentes están tan confundidas que no entienden claramente lo que es el pecado y el arrepentimiento no puedan salvarse. Si usted está perdido en un bosque, es posible salir hasta con un mapa de carreteras descolorido o hasta sin mapa alguno, pero es mucho mejor y más seguro tener un mapa claro y preciso. Tener principios morales, creer en ellos, es muy importante.
pero practicarlos es aún más importante. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. Romanos 2, versículo 13. De nuevo, esto no significa que los pecadores no se salvan, sino solo los santos. No hay otras clases de personas además de los pecadores, y los santos son los primeros en decirnos eso. La diferencia entre los salvados y los condenados no es la diferencia entre santos y pecadores, sino entre pecadores arrepentidos y pecadores sin arrepentimiento. 3. Los tres determinantes morales. ¿Qué hace que cualquier acto sea bueno o malo? ¿La moralidad de los actos humanos depende del objeto elegido, del fin que se busca o la intención, de las circunstancias de la acción? Catecismo 1750. Estas son las tres fuentes esenciales de la moralidad de los actos humanos. 1. El objeto se refiere al objeto escogido por la voluntad. Un acto que la voluntad escoge realizar es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad. Catecismo 1751. El que un acto de la voluntad sea bueno o malo depende del objeto escogido por la voluntad. La razón es capaz de reconocer la naturaleza esencial de los diversos objetos que pueden ser escogidos por la voluntad y juzgar si son buenos o malos, dependiendo si están o no conforme al bien verdadero. Catecismo 1751. 2. La intención con la cual una persona ejecuta un acto es distinta del objeto escogido por la voluntad. El mismo acto puede ser realizado con una intención buena o mala. Una mala intención puede convertir en malo un acto que en sí puede ser bueno, como dar limosna a los pobres para lucirse ante los demás. Una buena intención, sin embargo, nunca puede cambiar una acción que es intrínsecamente mala en una buena acción. Como señaláramos anteriormente, es la naturaleza del objeto escogido por la voluntad la que determina si el acto es bueno o malo en sí mismo. Una buena intención no puede cambiar la naturaleza del objeto escogido de mala a buena. El fin, una buena intención, no justifica los medios. Una mala acción. Nunca es correcto hacer el mal para que venga el bien. Romanos 3, versículo 8. 3. Las circunstancias de un acto no cambian la naturaleza del acto de mala en buena o viceversa, pero contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos. Catecismo 1754. Robarle el dinero a un hombre es peor cuando el hombre es muy pobre y apenas si tiene lo suficiente para comer. Las circunstancias pueden también minimizar o aumentar la responsabilidad de uno por un acto. Cuando una persona no se siente bien o tiene dolor, no es tan responsable por perder su temperamento y decir palabras hirientes como cuando se siente bien y goza de buena salud. Si un acto es malo, sin embargo, éste no cambia con las circunstancias. No pueden hacer ni buena ni justa una acción que de suyo es mala. Catecismo 1754. Cualquiera de los tres elementos por sí solo es suficiente para convertir una acción en mala, pero una sola no es lo suficiente para convertirla en buena, porque, para que cualquier obra humana sea buena, todas y cada una de sus fuentes esenciales debe ser buena. Por ejemplo, un buen edificio se puede dañar por tener un mal cimiento, paredes malas o alambrado eléctrico malo. En una historia, una característica buena, por ejemplo una buena trama, no es suficiente para ser una buena historia si a la historia le falta una buena caracterización o un buen tema. Lo mismo sucede con un acto humano. El objeto, la intención y las circunstancias deben ser todas correctas. Se debe 1. A hacer lo correcto, 2. Por la razón correcta, 3. En la forma correcta. 3 visiones comunes pero bien simplificadas de la moralidad. Cada una de ellas exagera uno de los 3 factores a la vez que le resta importancia a los otros 2. El legalismo resalta el acto objetivo en sí. El subjetivismo resalta la intención subjetiva. Y la ética de situación o relativismo moral resalta las situaciones cambiantes o las circunstancias. 4.
Las tres relaciones. La vida es mayormente una serie de relaciones. Todas las personas del mundo están relacionadas de forma correcta o incorrecta. 1, con los demás, 2, consigo mismo, y 3, con Dios. Por lo tanto, la moral tiene tres facetas. 1, ética social, la relación suya con los demás. 2, ética individual, la relación suya con usted mismo, virtudes y vicios, carácter. Y 3, el significado y propósito fundamental de la vida, la relación suya con Dios. Según dice C.S. Lewis, la humana es como una flota de barcos, y la moral es como sus órdenes de navegación. Les indica tres cosas. 1, cómo los barcos pueden cooperar unos con otros y no ser impedimento para el otro. 2, cómo cada barco se mantiene bien orientado y a flote. 3, y lo más importante de todo, la misión de la flota, la razón por la cual está en el mar. Las tres partes están relacionadas en una jerarquía de dependencia. La moral social depende de la moral individual, y ambas dependen del propósito de la vida humana. Los barcos no pueden cooperar socialmente si cada uno se está hundiendo individualmente y no les hace ningún bien en absoluto el estar a flote, individualmente o colectivamente, si no tienen razón alguna para estar ahí sin destino. La moral secular moderna usualmente se mantiene alejada de esta última pregunta porque el propósito final de la vida humana es realmente de lo que trata la religión. Pero es claramente lo más importante de todo. Como dijo Thomas Merton, no estamos en paz con los demás porque no estamos en paz con nosotros mismos, y no estamos en paz con nosotros mismos porque no estamos en paz con Dios. Todos los problemas de la vida humana están contenidos en esa oración. Cinco. Los tres niveles del amor. El amor es el motivo humano más básico, la energía humana más fuerte y la relación humana más importante. El amor mueve al mundo. Y por lo tanto, es el valor moral más básico. San Agustín define la moral como ordo amoris, el correcto ordenamiento del amor, e inmoralidad como amor desordenado. Somos capaces de amar en tres niveles diferentes. Podemos amar lo que es más grandioso que nosotros, Dios. Podemos amarnos a nosotros mismos, y lo que es igual a nosotros, otras personas. Y podemos amar lo que es menos que nosotros, las cosas del mundo. La regla moral esencial para amar correctamente es amar de acuerdo con la realidad. Esto significa adorar a Dios, amar a las personas y usar las cosas. 1. ¿Cómo debemos amar a Dios? Cristo dice,
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12, versículo 30. Dios se merece un amor total, el amor de veneración y adoración por quien y por lo que Él es, infinitamente bueno y el creador de nuestro propio ser. Adorar cosas o hasta personas humanas es idolatría y tontería. Solo Dios es Dios. Tratar lo que no es Dios como Dios es vivir fuera de la realidad. Aun otras personas, aunque su valor no pueda ser medido en objetos, dinero o cantidades, no son Dios, no son infinitos, ni son perfectos, y no deben ser adorados. Gran daño provendrá si imponemos cargas divinas sobre espaldas humanas. 2. Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, es decir, con la misma clase de amor con que nos amamos a nosotros mismos. Como quiera que nos sintamos sobre nosotros mismos, al momento siempre deseamos nuestro propio bien, nuestros mejores intereses, nuestra propia felicidad verdadera, y debemos hacer lo mismo con los demás. El amor está en nuestro poder, porque es una elección libre, no un sentimiento. No se nos ordena querer a todos los hombres, porque querer es una forma de amor que no está en nuestro poder. Es un sentimiento, no una elección voluntaria. Si Cristo nos hubiera ordenado que nos gustara a todo el mundo, Él hubiera sido un psicólogo muy tonto. La razón por la que se nos ordena amar al prójimo es la misma que la razón por la que se nos ordena amar a Dios: ajustarnos a la realidad, enfrentarnos a los hechos. En este caso, el hecho de que los demás son de verdad la misma clase de seres que nosotros, ni Dios para ser adorados, ni cosas para ser usadas, sino personas creadas, hechas a imagen de Dios para ser amadas como semejantes, como hijos del mismo Padre Divino. El amor al prójimo es violado al amar demasiado al prójimo, de forma idólatra, como si fuera Dios, o muy poco, usándolos como si fueran objetos. 3. Las cosas de este mundo deben ser amadas proporcionalmente a lo que son. Por ejemplo, debemos respetar a los animales superiores, quienes tienen sentimientos, más que a los animales inferiores, como los insectos, que no tienen sentimientos. Debemos respetar más a los animales que a las plantas. Matamos plantas para alimentar animales, pero no matamos animales para alimentar plantas, y debemos respetar a los seres vivos más que a los no vivientes. Dios creó los objetos para que las personas los usen. Cuando cosas como el dinero son tratados como fines, usualmente las personas son tratadas como medios. Esto altera el orden de la realidad. Los objetos pueden ser amados muy poco, no apreciados, o demasiado, tratados como fines. Las personas pueden ser amadas muy poco, usadas como medio, o demasiado, adoradas como dioses. Pero Dios no puede ser amado demasiado, solo muy poco. 6. 3 reglas morales universales. Sí existen 3 leyes morales que son obvias para todo individuo y cultura moralmente sanos. Son probablemente las 3 mencionadas en el Catecismo 1789, como que en todos los casos son aplicables algunas reglas. 1. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. El fin no justifica los medios. Eso es, un buen fin no justifica un medio depravado. 2. La regla de oro. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros. Mateo 7, versículo 12. 3. La caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. Estas 3 reglas no son suficientes para la moral, pero son un mínimo necesario. 7. 3 clases de acciones. Las acciones humanas se dividen en A, las moralmente indiferentes, que son permitidas; B, las moralmente perversas, que están prohibidas; y C, las moralmente buenas, que son obligatorias. Dentro de esta tercera categoría, algunas acciones moralmente buenas son un mandato, o requeridas como nuestro deber moral. Otras acciones morales no son mandadas, sino elogiadas o recomendadas, como yendo más allá de donde llama el deber, tales como el martirio, el sacrificio heroico, y poniendo la otra mejilla. Estos son los consejos evangelios del Evangelio, resumidos en las bienaventuranzas de Cristo, Mateo 5. Van más allá de los 10 mandamientos.
Uno no peca contra los mandamientos si uno es menos que heroicamente santo al seguir estos consejos o ideales más altos. No debemos sentirnos culpables si no somos héroes todo el tiempo, pero si nunca aspiramos más alto que el mínimo, es muy poco probable que alcancemos aunque sea el mínimo. Y sobre todo, nos privaremos de la alegría y el drama y la belleza de la moralidad, la bienaventuranza. 8. El significado de conciencia. La conciencia es nuestro detector de la moral. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. Catecismo 1776. En lo más profundo, todos sabemos que estamos verdaderamente, objetivamente, obligados a hacer el bien y evitar el mal, aunque nosotros, subjetivamente, queramos o no. Como esta obligación nos ata hasta cuando no queremos que sea así, no puede haber surgido de nuestra voluntad humana y anhelos. Nos viene a nosotros, no de nosotros, y es evidencia poderosa de la existencia de Dios. Hasta el ateo trata la conciencia como una autoridad moral absoluta porque, como todos los demás, él admite que es correcto obedecer su conciencia e incorrecto desobedecerla. Pero, ¿qué podría darle a la conciencia tal autoridad absoluta sino Dios? La única explicación para esto es que el hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Catecismo 1776. Cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla. Catecismo 1777. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Catecismo 1778. 9. Las tres funciones de la conciencia. La conciencia nos da tres cosas. 1. Un conocimiento del bien y el mal. 2. El deseo por el bien y una aversión al mal. Y 3. Un sentimiento de alegría y paz y rectitud al haber hecho el bien y de intranquilidad y culpa al haber hecho el mal. Estas tres funciones de la conciencia trabajan en las tres partes del alma. 1. La mente, o intelecto, o razón. 2. La voluntad. Y 3. Las emociones o sentimientos. 1. La conciencia moral es un juicio de la razón, comprensión, por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. Catecismo 1778. 2. La conciencia moral le ordena, en el momento oportuno, practicar el bien y evitar el mal. Catecismo 1777. 3. La conciencia es también un sentimiento intuitivo, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Catecismo 1777. 10. Algunos errores comunes respecto a la conciencia. 1. La conciencia no es sólo un sentimiento. Es primero que nada un conocimiento, el estar consciente de la verdad respecto al bien y al mal. 2. La conciencia no es infalible. Puede errar como todo en nosotros. Puede equivocarse al tomar lo que es malo y considerarlo como bien o bien por mal. Por lo tanto, una de las primeras cosas a la que la conciencia nos obliga a hacer es educar e informar nuestra conciencia. Esta educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Catecismo 1784, como la educación de la mente o el entrenamiento del cuerpo. 3. La persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí mismo. Catecismo 1790. Siempre estamos obligados a obedecer nuestra conciencia, aunque no sea infalible. Si la conciencia suya le lleva a creer honestamente que cierta acción es moralmente obligatoria, es moralmente malo para usted eludir la acción que su conciencia le dicta. Si su conciencia le dice que es algo moralmente prohibido, está mal que usted haga lo que su conciencia prohíbe, aunque su conciencia esté mal, porque, asumiendo que usted es honesto, usted no sabe que su conciencia está mal, y usted cree que está bien, y tiene la autoridad del profeta de Dios en su alma. Catecismos 1777 y 1778. 4. La ignorancia que resulta en errores de conciencia puede ser ignorancia vencible o ignorancia invencible.
La ignorancia vencible, derivada a veces de irresponsabilidad personal, cuando no nos molestamos en averiguar lo que es cierto y bueno, o cuando el pecado habitual ciega nuestra conciencia, es ignorancia que puede y debe ser superada y vencida. Nosotros somos responsables de esta ignorancia en nuestra conciencia. Un estudiante de medicina que descuidó aprender anatomía básica o las causas conocidas de algunas enfermedades sería culpable de ignorancia vencible. La excusa «yo no sabía lo que estaba haciendo» después de una intervención médica desastrosa puede ser cierta, pero no lo excusa porque él debiera haber sabido. Ignorancia invencible es ignorancia que no podemos vencer y por la que no somos responsables. Alguien pudiera ni siquiera sospechar su ignorancia en una materia en particular, o simplemente no habría manera de superar la ignorancia al momento en que se lleva a cabo la acción. Hasta que la conciencia de los niños esté formada en el sentido moral, su ignorancia es invencible. Uno que alquile su automóvil de una agencia reconocida y sufre un accidente por serios defectos mecánicos en el automóvil, está invenciblemente ignorante de los defectos. 5. La conciencia no es meramente negativa, sino positiva. Como los profetas en la Sagrada Escritura, siempre nos ofrece un mensaje de esperanza. Incluso cuando nos condena por haber hecho el mal, nos ofrece la esperanza del arrepentimiento y el perdón, así como un mapa indica tanto el camino correcto como los incorrectos. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Catecismo 1781. La conciencia, como Dios, condena los pecados, pero no a los pecadores. 6. La conciencia no es una inclinación pasiva, sino que puede ser adiestrada, como un músculo. También puede atrofiarse como un músculo no usado. La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Esta garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Catecismo 1784. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que la asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica. Es necesario también examinar nuestra conciencia en relación con la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. Catecismo 1784. Un ejercicio indispensable es escuchar honestamente. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Catecismo 1779. Porque la voz de la conciencia habla con suavidad, respeta nuestra libertad y requiere un esfuerzo de libre albedrío de nuestra parte para escucharla. La voz de Dios usualmente habla de esta forma, en el susurro de una brisa suave. Ver 1 Reyes 19, versículo 12. Debemos adiestrarnos para escucharla. Las dos claves más importantes para escucharla son estas. A. Debemos honrada y apasionadamente tener el deseo de escucharla, de conocer la verdad. B. Debemos estar a solas con nosotros mismos y Dios para escuchar esta dulce voz. Fácilmente puede ser ahogada por el ruido externo. Esta exigencia de interioridad, una vida interior, es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Catecismo 1779, especialmente en nuestra compleja sociedad moderna. Este programa ha sido presentado por el Servicio de Información Católica de Caballeros de Colón. Caballeros de Colón ha crecido hasta alcanzar más de 13,000 consejos y 1.7 millones de miembros en el mundo entero. Han llamado a esta organización fraterna el brazo derecho fuerte de la Iglesia,
y la han elogiado papas, presidentes y otros líderes mundiales por su apoyo a la Iglesia, su participación cívica y su ayuda a los necesitados. Caballeros de Colón dona dinero y proporciona trabajo voluntario a obras de caridad. Los hombres católicos practicantes que tienen al menos 18 años son elegibles para convertirse en miembros de Caballeros de Colón. Encontrará mayor información en www.kofc.org. El Servicio de Información Católica es un programa de evangelización de Caballeros de Colón. Infórmese sobre los folletos gratuitos y los cursos en línea que ofrece el Servicio de Información Católica y nuestros otros recursos en www.kofc.org/CIS.